Pero hoy quiero, sobre todo, platicar con ustedes acerca de algo que me parece que es un signo de los tiempos, que forma parte de lo que van siendo reacomodos, definiciones, guerra interna, fuego interno, y me refiero específicamente a lo que se ha publicado ya en dos entregas en el diario La Jornada, de donde formo parte como fundador y como articulista ya durante más de un cuarto de siglo, como columnista, dos entregas de San Juana Martínez en La Jornada. Son dos entregas que esencialmente hablan de una serie de impugnaciones de quien fue directora de Notimex respecto a la entrega de liquidaciones para trabajadores del sindicato de Notimex, el dirigido por Adriana Urrea, en contraposición con las pálidas o más bajas liquidaciones para el equipo de trabajo administrativo que se mantuvo en una peculiar historia de una institución como Notimex, que estaba en huelga declarada, formal, legítima, pero sin embargo mantuvo un equipo de trabajo y mantuvo el ejercicio de un presupuesto de cientos de millones de pesos. Pero no quiero entrar en el tema específico de la situación laboral o de la situación jurídica relacionada con este tema, porque he fijado yo una postura muy clara a lo largo de todo lo que ha durado este conflicto, y creo que hoy lo más interesante, lo más llamativo, son una serie de acusaciones que hace la propia San Juana Martínez respecto a miembros relevantes del equipo del presidente López Obrador. Insisto, el tema laboral, el tema de las liquidaciones, el tema judicial, podemos hoy ponerlo aparte y podemos entrar sobre todo escrito. He enviado un mensaje al teléfono que siempre he tenido de San Juana Martínez, diciéndole que voy a analizar este tema hoy aquí al aire o a cuadro, y que cualquier comentario, objeción o añadido, los micrófonos están abiertos en este espacio, como siempre lo han estado, para ella. Pero hoy quiero centrarme en estas partes en las cuales pues son partes realmente complicadas. Veamos en la primera parte, que viene publicada en la página 7 de La Jornada de este lunes 8 de enero. Ahí es testimonio con la historia detrás del conflicto en Notimex. Es una historia que por ahí podemos ir caminando desde el principio, donde ella narra cómo empezó todo el conflicto desde 2019, cuando llegó a dirigir Notimex. La llegada de Adriana Urrea, los conflictos con la anterior administración, la toma de nota a ese liderazgo de Adriana Urrea, y va avanzando así, narrando San Juana Martínez una serie de incidencias laborales preocupantes, complicadas, que de ser tal como las está planteando San Juana Martínez, pues forman parte de ese universo de corrupción, de indolencia, de aprovechamiento de circunstancias laborales. Pero hay una parte en la cual ella dice el padrino, y dice: a finales de 2019, la guerra del sindicato contra la nueva administración era cada día más beligerante. El editorialista Ricardo Rafael me buscó para decirme que Arturo Alcalde, padre de la secretaria del Trabajo, es decir, de Luisa María Alcalde, quería verme. Me sorprendió la forma elegida por el abogado laboral, quien me citó en el restaurante del Palacio de Hierro de Perisur. Ahí me di cuenta de que el señor operaba la Secretaría del Trabajo a cargo de su hija. El señor alcalde utilizó un tono como el padrino para decirme: tienes que reinstalar a 28 trabajadores que despediste y que pertenecían al sindicato. Haz lo que quieren, si no, vas a tener mala fama y te van a armar una campaña de desprestigio. Ahorita saliendo te va a hablar Marrufo, un funcionario de la Secretaría del Trabajo, para que te dirijas a la Junta de Conciliación y Arbitraje para que aceptes la reinstalación de esta gente. Guardé silencio y me miró fijamente para amenazarme. Si no lo haces, lo que viene es la huelga.
En ese momento supe que el asesor legal del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex era Arturo Alcalde, en claro conflicto de intereses. Más adelante, en esta relatoría que ella va haciendo, se da cuenta de cómo se llegó al momento en el cual dice en esta parte, durante meses, Marat, el nuevo secretario del Trabajo que sustituyó a Luisa María Alcalde cuando ella pasó a ser secretaria de Gobernación, dice, Marat y su equipo se negaron de manera reiterada a darnos información sobre nuestras liquidaciones, hasta que finalmente nos dijeron que de las mismas teníamos que entregar 20% para la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Déjeme reiterar o insistir o subrayar que el nuevo secretario del Trabajo, un integrante del gabinete presidencial, le dijo a quien era directora de la Agencia Informativa del Estado Mexicano, San Juana Martínez, según lo que ella publica en La Jornada, dice que Marat y su equipo terminaron diciéndoles que del pago de sus liquidaciones tenían que entregar 20% para la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Estamos hablando de que era una propuesta para darles algo así como 256 millones, es decir, fue una de los momentos en los cuales dice ella, San Juana Martínez, me negué en rotundo a aceptar semejante condición. Y a continuación, en venganza, se nos ofreció solo el 6% de los 256 millones entregados al sindicato, junto a 14 millones en concepto de canasta y 1 millón más para las fiestas de un sindicato que ya había desaparecido luego de la publicación del decreto. Agrega San Juana Martínez. Ha sido lamentable comprobar que no solo Jesús Ramírez no cumplió su promesa de arreglarme el problema con el sindicato antes de mi llegada a la dirección, sino que después nos abandonó. Tampoco los medios públicos a cargo de Genaro Villamil abordaron el conflicto laboral. En resumen, nos dejaron solos en nuestro combate a la corrupción endémica que sufría Notimex y frente al acoso y persecución que padecimos durante los últimos 4 años. Luego, en la siguiente entrega publicada hoy, martes 9 de enero, en La Jornada, San Juana relata pues otro de los puntos en el cual en una de las párrafos dice el cálculo de las liquidaciones del personal activo con trabajadores que laboraron en la agencia durante más de 30 años rondaba 150 millones de pesos. Dice San Juana que Sánchez Cuasit, que era un funcionario de la Secretaría del Trabajo, le dijo a Peñalosa Martínez, que era un directivo de Notimex, le dijo, te damos esa cantidad, 150 millones de pesos, siempre y cuando nos entreguen 20% para la campaña electoral de Claudia Sheinbaum. Es decir, de 150 millones de pesos, este funcionario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal quería que le entregaran 30 millones de pesos para la campaña electoral de Claudia Sheinbaum. Añade, continúa San Juana Martínez, me negué en rotundo, eso es un acto de corrupción, comenté, y Peñalosa añadió, es una práctica común en el gobierno. Lo digo yo. Es una práctica común en el gobierno. A lo que respondió, señala San Juana, no me importa, yo no la acepto, jamás podría obligar a mi equipo a dar dinero bajo ese criterio. No, de ninguna manera. Al día siguiente, nuestras pretensiones de liquidación conforme a derecho se vieron afectadas considerablemente en clara señal de venganza. Solo les podemos dar 15 millones. Es lo que autorizaron la secretaria Luisa María Alcalde y el secretario Marat Bolaños López, expuso José Luis Sánchez Cuacitl. Le pregunté,
Esta cantidad la conoce el presidente Andrés Manuel López Obrador y él respondió, sí, es lo que nos dijo que podíamos ofrecerte. Francamente lo dudé, dice San Juana, y relata que habiendo estado con el presidente López Obrador, le dio una relatoría de estos abusos y irregularidades y que el presidente le habría dicho, gracias, San Juana, por la información. No vamos a permitir abusos. Dice San Juana, lamentablemente no fue así. Pues ese es parte de lo que está publicado. Déjeme ir avanzando en la lectura de este documento, de este escrito, en el cual más adelante dice San Juana. En el caso del vocero de presidencia, Jesús Ramírez, a quien el jefe del Ejecutivo Federal le encomendó desde un principio apoyarme para resolver el conflicto sindical, nunca me ayudó. Al llegar a la agencia no hubo una entrega-recepción porque Alejandro Ramos, el anterior director de Notimex, se fue antes, dejando un cúmulo de anomalías administrativas, la mayoría constitutivas de delito. Ramírez, Jesús Ramírez Cuevas, se desentendió del asunto, a pesar de la instrucción presidencial, y ni siquiera contestaba las llamadas. Es más, tengo más de 3 años de no hablar con él. Ramírez y Genaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, no permitieron que los medios públicos de comunicación informaran del desarrollo y litigio del caso Notimex. Peor aún, esos medios entrevistaban a la lideresa sindical acusada de corrupción ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública, mientras a mí me negaron siempre el espacio. Cuando reclamé a Villamil, me dijo, es que yo no vine a conciliar y tú preferiste el conflicto. Sorprendida por sus palabras, le contesté, vinimos a transformar y eso a veces provoca conflicto. No vinimos a conciliar. Esa no es la encomienda del presidente ni el compromiso con los mexicanos. Bueno, pues esto forma parte de los señalamientos duros, crudos, rudos que hace San Juana Martínez. Ha publicado ella una serie de tweets invitando a leer justamente estas publicaciones. Y en una de ellas también dice que tiene videos, pruebas y que los va a ir dando a conocer. Así es que iremos viendo y sabiendo qué es lo que sucede en esta historia. Déjenme pedir que nos pongan algunos de los tweets que se han referido a este asunto. Dice San Juana Martínez Montemayor, pronto pruebas, audios, demandas. Seguiré informando. Gracias por coincidir. Y hay otros chats que pido que los vayan poniendo. Dice San Juana, ahora Jesús Ramírez Cuevas me manda sus esbirros que llenan la mañanera cada mañana con vergonzosa presencia subvencionada. Por favor, hay niveles, no me manden mercenarios. Yo debato con compañeros periodistas, no con alcahuetes a sueldo. Esto en referencia a una intercambio de señalamientos y con una comentarista de YouTube pues esto es lo que ha señalado San Juana Martínez, pero por favor regresemos nada más para recordar este pedacito, esta frase en la cual dice esbirros de Jesús Ramírez Cuevas que llenan la mañanera cada mañana con vergonzosa presencia subvencionada, en la mañanera a cargo de Jesús Ramírez Cuevas. Bueno, ahí está la acusación. Otros tweets colocados en este tema. Vamos a ver qué es lo que está por aquí. Dice San Juana, mi lealtad es con el presidente López Obrador, no con los funcionarios y políticos que se sirven de él para enriquecerse con la corrupción. Tenemos por ahí algún otro. Bueno, es como ella da a conocer. Dice, les comparto mi testimonio sobre la defensa del patrimonio del Estado en Notimex contra la corrupción. Al final, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a cargo de Marat nos solicitó el 20% de nuestras liquidaciones para la campaña de Claudia Sheinbaum y me negué. Eso es parte de lo que ahí
está. Luego dice, les comparto la segunda parte de mi testimonio del conflicto Notimex sobre ilegalidades que la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Gobernación cometieron en liquidaciones. Me ofrecieron 11 millones por mi silencio y para traicionar a trabajadores de la agencia. Me negué. Bueno, pues esas son algunas de las cosas que están ahí. La verdad es que me parece que hay ahí un señalamiento político directo contra funcionarios de la actual administración federal. Recordemos que Luisa María Alcalde es actualmente la secretaria de Gobernación y antes fue la secretaria del Trabajo y Previsión Social. Y los señalamientos también contra Jesús Ramírez Cuevas, contra Genaro Villamil, contra el actual secretario del Trabajo y la Previsión Social. De tal manera que iremos viendo qué es lo que hay. Dice San Juana que tiene pruebas, que tiene documentos, audios, ya iremos viendo y sabiendo exactamente lo que hay. Pero no deja de sonar esto a fin de temporada, los momentos en los cuales comienzan los señalamientos críticos, el fuego interno, la definición de posturas que representan una forma de ajuste de cuentas internas.